Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Bienvenido a otra estrategia más en este proyecto de oración que estamos para este mes de mayo, el cual hemos denominado oraciones efectivas al amanecer, estrategias de oración para pelear legítimamente. Y hoy vamos a hablar de la estrategia número 9 que vamos a poner en práctica el día de mañana. Y esta estrategia está basada en Jacob. En Jacob, y yo sé que ustedes ya inmediatamente pensaron, ¿de qué se trata esta estrategia? Es una oración de lucha por la bendición. Y vamos a irnos a Génesis capítulo 32, verso 24 al 28. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y él respondió Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta estrategia nos habla de luchar por una bendición, por la bendición. Pero, ¿por qué Jacob tenía que luchar por su bendición cuando su padre Isaac había declarado sobre él su bendición? Bueno, tenemos que remontarnos un poquito atrás, donde vemos cómo situaciones del pasado hicieron que Jacob llegara a un punto de su vida donde la bendición de Dios no la sentía él. Estaba detenido y estaba con temor. Él tenía que romper algo que le había pasado. Algo de su pasado estaba deteniendo y él tenía que romper eso para poder disfrutar de esa bendición. Jacob, su nombre significa suplantador, engañador, o uno que toma el talón. Y este hombre, pues traía eso en él, en ese su nombre. Y cuando estaba en el vientre de su madre Rebeca, estaba allí con Esaú, su hermano. Dios le había dicho a Rebeca que el mayor iba a servir al menor. Ya había una bendición ahí de parte de Dios. Dios quería la bendición para Jacob. Su padre le dio la bendición, tal vez no en los términos correctos, pero la bendición ya estaba determinada del cielo para Jacob. Dios ya había determinado que esa bendición le pertenecía a Jacob. Pero ¿qué pasaba allí? Su hermano había nacido primero y yo no sé, yo siempre digo esto. Dios ya había establecido que la bendición era de Jacob. Entonces, ¿quién en sí fue el suplantador? Ellos estaban luchando en el vientre. Quien tenía que haber nacido primero era Jacob, no Esaú. Pero ellos lucharon y Esaú abrió brecha y él salió primero. Quien suplanta la primogenitura que Dios ya había establecido para Jacob era Esaú. No sé, yo lo veo de esta manera así. Porque Dios ya había declarado esa bendición para Jacob. Y veo aquí en la vida de Jacob marcada una iniquidad que venía de sus padres. A Jacob se le llamó el mentiroso, el engañador. Pero vemos a un Isaac, si nos vamos a su padre, Isaac también fue un hombre fructífero, pero tuvo una debilidad. Esa debilidad cuando engañó a aquel rey diciendo que Rebeca era su hermana. Y nos recordamos entonces, oye, esto no es nuevo. Abraham hizo lo mismo. Nos remontamos una generación arriba y vemos a un Abraham que también engaña a Abimelech, que engañó al rey de Egipto, diciendo que Sara era su hermana. Y aquí hay una repetición, aquí hay una iniquidad en Abraham que pasó a Isaac. Y es muy probable que esta iniquidad también haya venido de su padre Taré. No tenemos mucha información de Taré, pero no sé si se originó en Abraham o venía de Taré. Pero una cosa es cierta, Jacob rompió con esa maldición.
Vemos a un Abraham que mintió, que fue un engañador. Esa fue una debilidad de Abraham. Vemos a Isaac, que también fue un engañador. Fue también su debilidad. Ahora vemos a estos gemelos peleando en el vientre. Peleando en el vientre. Y Jacob tuvo que también por engaño, tomar una bendición que le correspondía por derecho, porque Dios lo había establecido. Esa bendición le correspondía a Jacob, pero porque tuvo que tomarla con engaño. Y allí es donde las iniquidades toman derechos. Abraham, Isaac, Jacob, engaño. Pero ¿sabe qué es lo que es tremendo de esto? Cuando hay una debilidad que no la hemos rendido, nuestros hijos o nietos pagan por esto. Mire qué pasó con Jacob. Jacob tomó de una manera incorrecta su bendición, con engaño, la tomó. Le tomó la primogenitura también a su hermano, porque aquel en realidad ni le interesaba y pensaba que no la iba a necesitar para nada. Después lloró con lágrimas de tristeza, de triste amargura, dice la palabra, porque menospreció la bendición, menospreció la primogenitura. Pero este Jacob tuvo que tomarla de una manera inadecuada. Y eso era algo que en el corazón de Jacob dañaba mucho. Y tuvo que pagar con creces. Jacob pagó con creces el error que cometió. Se fue huyendo porque Esaú, su hermano, dijo que lo iba a matar. Se fue huyendo hasta donde el tío Labán. Allí fue engañado por el tío Labán. Miren cuál es el remedio muchas veces de Dios para curarnos las iniquidades y para curarnos las mañas, por decir así. Jacob era un engañador y se fue a la casa de un perverso, un doble engañador. Ese hombre era usaba de astucia malvada terriblemente. Este hombre lo engañó a él. El engañador ahora fue engañado y le dieron a Lea, cuando él trabajó por Raquel, trabajó 7 años por Raquel y el tío lo engaña y le da a Lea. Luego tiene que hacer convenio con él para trabajar otros 7 años y dice la palabra que a la semana de haber tenido bodas con Lea, entonces su tío, ya al haber hecho pacto con él que iba a trabajar 7 años más por Raquel, le entregó a Raquel. Y no solamente eso, lo engañó con las hijas y también dice la palabra que este hombre le cambió el salario a Jacob 10 veces más. 10 veces le cambió el salario. Cuando miraba que Dios bendecía a Jacob, porque Dios estaba con Jacob a pesar de eso, pero Jacob se sentía, Dios mío, ¿cómo se puede sentir alguien que siente que tuvo que pelear, que tuvo que tomar la bendición que era de él, la tomó a la fuerza, no esperó el tiempo, podría decirse, y traía en él una iniquidad que él lo estaba pagando con creces, la iniquidad que había en su corazón, que había heredado de su padre y de su abuelo. Este hombre estaba pagando por esa iniquidad 10 veces. El tío le cambió el salario, pero Dios estaba con él. Cuando Jacob deja a su tío, se va con su familia, con sus 2 mujeres, y las dos criadas de sus mujeres y todos sus hijos, él se va y regresa, iba en camino para encontrarse con su hermano Esaú. Él se va a encontrar con ese pasado. Él va a encontrarse con ese pasado que dejó inconcluso allá, que salió huyendo de él y él se fue a encontrar. Él había temor. ¿Por qué? Porque esa bendición él había tomado. No era el tiempo de haber recibido esa bendición, pero él la tomó. ¿Por qué? Porque habían iniquidades en él. Había esa iniquidad heredada de él.
A veces vamos a encontrar situaciones en nuestra vida que estamos repitiendo de nuestros padres. Y Dios ya determinó bendecirnos. Dios ya determinó que esa bendición es tuya, que esa bendición es mía. Pero a veces estamos luchando con iniquidades que nuestros padres nos heredaron y estamos repitiendo situaciones que no deberían estar en nuestra vida. Pero cuando Dios tiene propósito en nuestra vida, Él va a tratar esas iniquidades. Y Jacob fue tratado de manera increíble, esa iniquidad que tenía él. Mire, Labán le quitó las mañas, de verdad. Jacob nunca más se menciona que él engañó más. Labán le quitó. El Señor va a usar muchas veces situaciones para venir a tratar esas iniquidades. Y cuando vemos a Jacob de regreso, él iba con mucho temor, él iba rico, él iba con mucha abundancia, pero iba con angustia en su corazón. Él no estaba en paz, porque la bendición que él había tomado, él sentía que no lo había hecho de manera correcta. La bendición era suya, porque Dios ya lo había establecido, pero ¿por qué tenía él que pelear por su bendición? Porque la tomó ilegítimamente, no tomó la bendición de forma legítima. A veces nosotros tomamos situaciones no de forma legítima porque no le preguntamos a Dios. Jacob tuvo que entender que la iniquidad tenía que haber sido tratada en él. Dios tuvo que tratar la iniquidad de Jacob y él tuvo que luchar por la bendición que ya le correspondía. Esa bendición era suya. Y dice que en esa noche un varón se presentó y empezó a pelear con él. Fue una lucha cuerpo a cuerpo y empezó a luchar. Y dice que lucharon toda la noche. Y cuando vio el varón, dice que ya rayaba el alba. Le dijo, suéltame. Y él le dijo, no te voy a dejar. Y dice que cuando el varón vio que no podía soltarse, dice que le golpeó a la cadera a Jacob y le zafó la cadera. Y dice la palabra de Dios que aún así Jacob no lo soltaba. Y entonces dice la palabra que él le decía, no te dejaré. Con dolor. Jacob tenía mucho dolor, imagínense, estaba suelta su cadera. Y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y cuando aquel varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Jacob. Y él le dice, ya no llamarás tu nombre Jacob, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ahora tu nombre será Israel. Jacob quería quitarse eso que traía marcado en su alma. Y cuando este varón, muchos dicen que era un ángel de Dios, otros dicen que tal vez no era un ángel de Dios, no lo sé. La palabra dice un varón, pero este hombre marcó el nombre que Dios le confirmó después. Allá en Betel, Dios cuando hizo pacto con él, reafirmó su pacto, le vuelve a confirmar el nombre y le dice, tu nombre será Israel, porque ahora ya no serás el engañador, ahora serás el príncipe de Dios, serás el príncipe de Dios. Ese era el nombre que Dios tenía para él, esa era su bendición. Cuando le fue quitado la sombra de engañador, cuando le fue quitada la iniquidad, entonces fue el tiempo propicio para que Jacob pudiera disfrutar de la bendición que le correspondía. Y esta mañana nosotros precisamente al alba, situación que se dio al alba le fue quitada la iniquidad a Jacob. Le fue quitado ese nombre que marcó su vida. El nombre de Jacob lo marcó con la iniquidad de su padre y su abuelo. Pero ese día, al amanecer, el Señor marcó la vida de Jacob. Le quitó la iniquidad, esa sombra de iniquidad que había sobre su vida, Dios se la quitó. Y esta mañana vamos a orar para decirle al Señor, yo no sé, que el Señor te revele a ti, yo no sé qué iniquidad
practicó tu padre o tu abuelo y que tú la ves en ti y ha marcado tu vida, pero el Señor te dice, levántate esta madrugada y lucha para quitarte la iniquidad porque tú estás bendito. El Señor ha declarado que tú eres bendito de Jehová. Y el Señor quiere reafirmar, quiere establecer esa bendición para ti. Tú eres hijo de bendición, tú eres hija de bendición. Para bendición ha sido puesto aquí en la tierra. Y si hay algo alguna iniquidad en tu vida que está deteniendo esa bendición, esta madrugada es el momento preciso para decirle al Señor, yo quiero cambiar esa iniquidad por la bendición. Hoy voy a cambiar esa maldición en bendición. Hoy desecho la maldición y abrazo la bendición del Señor. Mi nombre va a ser cambiado. Ya no seré la persona que repite la iniquidad de mis padres. Ahora soy príncipe de Jehová. Ahora soy una hija de Dios, soy una princesa de Dios y le recuerdo al enemigo que Dios ha cambiado mi nombre, que Jesús hizo el intercambio maravilloso. Él llevó mi maldición en la cruz del Calvario para que yo obtenga la bendición. Y hoy voy a luchar por mi bendición. Hoy no sé qué está deteniendo tu bendición. No sé qué ha marcado tu vida, que detiene tu bendición. Pero yo te digo hoy, levántate y lucha por tu bendición. Dile al Señor, quítame este nombre que el enemigo, que la iniquidad de mis padres marcó en mi vida, quítalo de mí y marca en mí una nueva temporada, marca en mí la bendición que tú ya estableciste, que está destinada para mí y los míos, porque es necesario que alguien se pare en la brecha y detenga la maldición. Es necesario que alguien se pare. El Señor está buscando quien se pare para que detenga la maldición. Así es que yo te digo hoy, tú y yo nos vamos a levantar y vamos a detener la maldición. Vamos a pararnos y vamos a clamar y a luchar por nuestra bendición. A luchar por esa bendición que ya Dios la tiene para ti. Porque para esto es la madrugada. En la madrugada te faculta. El alba te capacita para pelear por tu bendición. Así es que yo te digo hoy, levántate en el nombre de Jesús y vamos a proclamar la bendición de Dios esta mañana para nosotros. La iniquidad se corta en nosotros para que nuestros descendientes puedan ser libres de toda maldición y puedan disfrutar de la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios te bendiga, un abrazo y mañana nos vemos con otra estrategia de oración.